Y a veces sueñas, pero ¿de qué tamaño era tu sueño? O sea, tú te imaginabas, tu marca, esta salsita en polvo, estando en las manos de Dua Lipa. ¿Qué te imaginabas? ¿Qué querías construir? Sí, pero no tan grande. No con un alcance tan global. Nunca me imaginé. Yo vendí lo que tenía. La casa la renté. Nos fuimos a Houston. Cargaba toda la pick-up y a todas las tienditas mexicanas. De puerta en puerta. De puerta en puerta, sí. ¿De dónde sale esta idea? Porque estaban en especias. Sí, habíamos querido posicionarlo en el área de salsas, porque decíamos que era una salsa en polvo. ¿Cómo que salsa en polvo? Sí, es una salsa en polvo. Dice que no tienes leche en polvo. Lo mismo, hay leche líquida y leche en polvo. Yo creo que la apuesta grande fue no solamente concentrarnos en la salsa, sino también fue el branding. Metimos en ese tiempo $1 millón en el branding. Descubren que el DNA de Tajín era que podíamos ser el aliado del ama de casa para que el ama de casa diera alimentos sanos a sus hijos. Ustedes dicen que no tienen consumidores, tienen fans y que han construido lo que se le llama una love brand, una marca de culto. Cuando a una feria llegaba un mexicano y decía, ¡ay, Tajín! Dice, oye, esa expresión es muy diferente de decir, mira, ahí está Tajín. Les llamaba la atención de manera más sentimental y entender que sí había algo más que una marca y es el consumidor que hace las marcas. Simplemente nosotros nos dimos cuenta. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo un episodio que cuenta la historia de uno de estos íconos increíbles de la cultura y de la comida mexicana, así como de la empresa mexicana. Hoy tengo como invitado a Horacio Fernández. Lo puedes encontrar en Instagram como @Horacio Fernández Castillo. Horacio es presidente y cofundador de Empresas Tajín. Esta empresa que está detrás de uno de los condimentos o salsas en polvo, como él le dice, más famosas del mundo, el polvito de chile Tajín. Y además, hoy funge como secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología por el estado de Jalisco. Y hoy Horacio y yo tenemos una conversación increíble en la que me cuenta 40 años de historia, desde la fundación de Tajín hasta lo que es hoy una de las marcas más queridas a nivel global. Hablamos de cuando quebró su empresa por tercera vez y se quedó con $70 millones de deuda y cómo salió de esa. Hablamos de cómo piensa de los empresarios que se meten a la política, por qué sí, por qué no. Y me cuenta de cómo ve él y su familia la diferencia entre una familia empresaria y una empresa familiar. Es una conversación increíble en la que Horacio se va soltando y nos cuenta verdaderamente cómo piensa de la vida, de los negocios y del marketing, además de penetrar Estados Unidos. Estoy seguro que te va a encantar y con eso te dejo con una gran plática con Horacio Fernández. Pues Horacio, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, muchas gracias. No todos los días tienes la oportunidad de platicar con alguien que ha impactado literal la vida de millones de personas con el chile. Y yo creo que tú eres una de esas personas. Y vamos a hablar mucho de la historia de Tajín, más de 40 años. Pero me gustaría arrancar. Sé que te gusta mucho la pesca y que lo haces de forma seria. Cuéntame, ¿cuál es la pesca más divertida o la anécdota que más recuerdes de una salida a pescar? Pues estaba muy chico, yo creo que tenía unos 5 años, salí de pesca con mi papá. A mi papá le gustaba la pesca de mar. A mí me gusta más la de agua fresca, que le llaman. O sea, ríos, presas. Fly fishing, todo me gusta mucho más. Pero ese día fuimos a pescar y me dio el lanchero, me dio una cuerda con un anzuelo. Y mi papá y mi mamá iban pescando sus cañas. Mi mamá en eso se le prende un pez, le empieza a jalar durísimo, se quema la mano porque no lo podía jalar y avienta la caña. Entonces la caña se va con todo y la hila y el pez. Y en eso, a unos, no sé, unos segundos o minutos después, yo siento algo. Le digo, yo traigo un pez y no me pelaban ni el lanchero ni pues estaban como traumados por el tema que habían perdido la caña. Pero en ese momento yo traía algo y sí, efectivamente, cuando me dice, sí, el niño traía algo, dijo y ya empezamos a sacarla y había agarrado yo la caña, la línea, pero no, la caña traía todavía el pez era un tiburón.
Eso fue como mi primera experiencia de pesca que recuerdo. ¿Y lo sacaron? Y sacaron el tiburón, sí. Sacaron la caña, recuperaron la caña y recuperaron el tiburón. Y bueno, yo me puse muy contento porque había pescado una caña. Oye, nunca he hecho, bueno, sí lo he hecho un par de veces, pero de forma muy amateur. Fly fishing. Entiendo que es una experiencia, una actividad muy meditativa. Sí, porque sí. Y yo creo que es muy complicado pescar bien fly fishing. Es complicado. ¿Por qué? Porque tienes que saber lanzar la línea. Y además hay diferentes tipos de fly fishing. Depende de qué estés pescando y dónde. Si es agua, normalmente son aguas corrientes, ¿no? Y dónde que estás. Y creo que lo más difícil es escoger con qué pescas. O sea, qué está comiendo el pez, el salmón o la trucha en ese momento. Y eso es lo más complicado. Y eso lo sabes si metes una red y empiezas a ver qué está comiendo. Entonces tú lo que haces es replicar un señuelo, lo que llaman para replicarlo para que el pez coma lo que está ahorita se le está antojando, por así decirlo. Ese es el reto. Y hablando de tu vida como emprendedor, llevas mucho tiempo, eres parte de una familia relativamente grande, son 6, entiendo, en tu familia. Sí. Te asociaste con tus hermanos, pero empiezan con una empresa y medio desperdigados, ¿no? Unos en construcción, otros vendiendo grano. Cuéntame un poco de los inicios emprendedores de tu familia. Pues lo que pasa es que nosotros no trabajamos prácticamente con mi papá nunca. Él tenía sus negocios y no había lugar ahí en ese espacio, ¿no? Entonces cada quien empezó su trabajo. A mí me gustaba mucho emprender eso desde muy chico. Tuve un rancho de chayotes y luego tuvimos un restaurante de tacos, en fin, diferentes cosas que emprendimos y muchos de ellos fracasamos, pues. Ya el emprendimiento más serio fue en una empacadora de granos que empezamos. Que realmente le empezamos con un tema de produciendo granola. Eso fue en 1980, hace casi 45 años. Y ahí empezamos con el primer emprendimiento. Y bueno, de ahí nos derivó a comprar una máquina empacadora y entonces ya nos pusimos a empacar granos y semillas. Y ese negocio sí creció. Le vendían a gobierno en ese entonces. Le vendíamos a gobierno, maquilábamos frijol, arroz y azúcar para Conasupo. Prácticamente eran muchos miles de toneladas que se maquilaban. Y diseñamos una máquina empacadora propia de nosotros, porque la máquina que habíamos comprado, esa no funcionaba tanto para la velocidad que queríamos. Entonces diseñamos una máquina, mi socio y yo, y en esa empacamos y funcionó muy bien. ¿Qué pasó con ese negocio? Ese negocio evolucionó, por así decirlo, a una empacadora de granos. O sea, fuimos disminuyendo la maquila a gobierno y fuimos haciendo una marca que se llamaba OI. Y fue una empresa que duró casi 15 años. Y bueno, en arroz, por ejemplo, fuimos líderes a nivel nacional. O sea, competíamos con Verde Valle, con Catarinos, con todos los grandes. Y eran granos, eran frijol, arroz, todas las semillas, chiles secos, especias, eran 120 SKUs. ¿Y? Quebramos en el 95. Cuéntame esa experiencia, porque sé que fue algo que los marcó y que marcó un parteaguas. Sí, yo creo que, era la tercera vez que quebrábamos. ¿En esa misma empresa? En esa misma empresa, sí. O sea, en esa misma empresa, ya cuando quebramos la tercera vez, habíamos hecho otras empresas. Nos habíamos diversificado porque esa era la moda, ¿no? En tiempos de Salinas. Era tener más empresas y diversificarte. Pero había 3 cosas terribles que teníamos. No teníamos capital. Habíamos empezado con 125 pesos mi socio y 125 pesos yo. Entonces el poco capital que teníamos lo diluimos en muchas empresas. La administración era muy pobre, era poco profesional y yo estaba muy distraído en temas de política. Siempre me ha gustado. Entonces andaba en reuniones con secretarios de Estado y el presidente. ¿Con algún objetivo? Nada me gustaba. Y entonces, pues eso, los negocios sí resienten.
Entonces quebramos en el 95 muy fuerte. ¿Derivado de la crisis? Derivado de la crisis, sí. Porque debemos mucho dinero, muchos millones de dólares. Sí, entiendo que debían 70 millones de dólares. Mucho dinero. Cuéntame cómo manejas este momento en el que debes 70 millones de dólares, supongo que en dólares. Sí. Tu venta está en pesos. Sí. Y según escuché, hay una historia en la que los pagarés de estos 70 millones de dólares se habían perdido. Sí, así es, sí. Fíjate que, a ver, ahí lo que pasa es que nosotros se viene la crisis y dijimos, pues tenemos que pagar. Primero, les pagamos a toda la gente, no dejamos a nadie fuera de los empleados, se les liquidó. En segundo lugar, a los proveedores. A los proveedores ya empezamos a pagarles con bienes, ¿sí? No solamente ya no teníamos liquidez. ¿Y qué les dabas? Máquinas o vehículos o sí, lo que había. Y al final dejamos a los bancos y ahí sí ya nos protegimos, ¿no? Nos protegimos de una forma porque si no, un banco se iba a llevar todo. ¿Cómo te proteges? Nos protegimos con una empresa en Estados Unidos que nos simulamos una deuda y había una especie como de, le llaman tornillo. Y ahí hicimos eso, ¿no? Entonces funcionó muy bien porque así ya no se echaba un solo banco sobre todo, ¿no? Y entonces... tu objetivo no era esconderte. No. Fuimos pagando todo. Al final pagamos aún a los bancos todo. Negociando, ¿verdad? Negociando algo razonable también. Porque también fue responsabilidad de los bancos. Había, por ejemplo, me acuerdo una vez, Banco del Atlántico, me habla el director un lunes. Y me dice, ya te deposité $1 millón. Le dije, ¿para qué? Tú no te preocupes, luego vemos. Sí, no lo necesito. No te preocupes, ya está en la cuenta para que lo uses. Esa fue la responsabilidad también, ¿no? Entonces decía, ¿para qué? Bueno, al final, obviamente ya cuando se vienen muy difíciles las cosas, al banco que más le debíamos era Bancomer, que es BBVA ahorita. Y yo con el director, un tipo genial, nos arreglamos. Dijimos, bueno, pues tenemos que pagar con esto, unos terrenos, etcétera. Y llegamos a un acuerdo. Pero el director de México, del Bad Bank, nos habló. Me habló una vez por teléfono y me dice, mira, sí te vamos a aceptar tu propuesta, pero tienes que darnos tu casa para que sepas lo que es perder tu casa. Yo pensé que era una broma o que era, ¿qué estás diciendo? ¿Es en serio? Sí, es en serio, dice, para que sepas lo que es. Dije, pues, entonces dije, ya no, aquí ya no hay manera, se acabó. Entonces sí, ya nos blindamos y le pagamos, pues con los años, algo justo y cerramos a los 6 o 7 años de esa deuda, ¿no? Pero eso fue como lo más traumático, ¿no? Explícame cómo manejas la presión. Sobre todo, a ver, ya tenías una trayectoria de 15 años como empresario, tenías toda la escuela de haber visto a tu papá, tener muchos negocios. Este momento debe haber sido, y no es un momento, es un periodo de 7 años, 8 años de tu vida muy estresante. Muy estresante, sí. A ver, esto no es posible si no tienes una esposa que te apoye, primero. Si no tienes una mujer que tenga esa formación también empresarial, pero parte humana y espiritual, ¿no? Y sin Dios, pues. O sea, tienes que estarse bien amarrado. Porque, como decía mi papá, me decía una vez, dice, oye, chiquillo, me decía, si mucha gente por menos ya se suicidó o ya se fue del país, me dice. Le dije, sí, es cierto. También tienes que tener algo de hígado. Yo creo que no toda la gente tiene la misma resistencia. Eso está claro. Entonces, pues sí teníamos hígado. ¿Y recuerdas haber tenido alguna práctica que te ayudara a centrarte, Sí. a mínimo a poner las cosas en perspectiva? Yo nunca quise jugar golf, nunca, ¿no? Porque se me hacía un deporte de viejitos, un deporte, pues no deporte, un pasatiempo. Pero en ese tiempo, uno de mis amigos, mejores amigos, que había jugado golf, nos empezó a invitar, nos metimos a un club de golf y lo que hicimos fue trabajar como si fuera el primer día, lunes, martes y la mitad del miércoles. Y el miércoles a mediodía nos íbamos. Estaba prohibido hablar
hablar de negocios, de números, de nada. O sea, era caminar en lo verde, pegarle a la pelota y al final una cerveza y te ibas a tu casa a dormir. Y luego trabajar todo el jueves, el viernes y el sábado. Esa era la forma, Una de las cosas que aprendí es el valor de la familia y el valor del trabajo. O sea, tener un trabajo y tener de dónde vivir es muy importante. Me llama mucho la atención que en un momento tan crítico decidas tomarte mediodía para jugar golf. Parecería que es lo contraintuitivo, ¿no? Lo contraindicado. Hay que ahora estar todo el tiempo ahí. Y tú encontraste paz. Sí, claro. Sí. Yo creo que, bueno, en tu vida espiritual primero, pero también los espacios, eso siempre he pensado que el trabajo tiene que ser también diversión. Tienes que gozar el trabajo. Y aunque esté en la crisis, ¿no? Una cosa que me sirvió mucho, que mi papá me enseñó, y que no crees que lo tenía yo aprendido, sino que tuve que hacer el esfuerzo. Me dijo, mira, los problemas de tu casa, déjalos en tu casa. Y los de trabajo en tu casa. No te vayas, en tu trabajo nunca vas a resolver problemas de tu casa. Y en tu casa jamás vas a resolver un problema del trabajo. Pero eso requiere una disciplina mental, es llegar a tu casa y no pensar en nada de trabajo. Y hoy más con el celular que te acompaña a todos lados. Sí, claro. Entonces, creo que eso en ese tiempo nos sirvió terriblemente. Fue una muy buen aprendizaje de mi papá, ¿no? Que nos enseñó eso. Dijo, y es cierto eso. Y cada vez que yo puedo decirlo, creo que es una buena práctica para el empresario. Porque los espacios los respetas. Y amar rindes más. Porque la almohada no resuelves problemas del trabajo. Oye, Horacio, en estos momentos de estrés, ya me explicaste cómo manejas un poco la parte de depresión y cómo encuentras paz y cómo separas una cosa de la otra, entendiendo que habrá los momentos para resolver. Pero esta idea de protegerte contra las lecciones, ahora sí que te quería dar el banquero, sin faltar a tu compromiso, esta historia del banco que perdió los pagares y que tú volviste a firmar. Ese banco mismo. O sea, fue Bancomer y BBVA cuando los que querían quitarte tu casa. Sí, porque el banquero que con el Jorge Rivas, voy a decir nombre porque es un tipo de primera. Y él negociamos con él, le dije, oye, estaban las UDIs. Me dijo, ayúdame, porque nadie quiere convertir su deuda en UDIs. Le dije, yo lo hago, no pasa nada. Y entonces le dije, dame los pagarés y los cambiamos por UDIs. Nunca encontraron los pagarés. O sea, si yo hubiera dicho en ese momento toda mi deuda, se hubiera... No había manera. Nunca encontraron, no había pagarés. Pero aún así les firmamos mi socio y yo los UDIs. Alfredo Fernández, mi socio, y yo les firmamos los UDIs. Lo cual fue, pues, así estábamos educados, ¿no? Mi papá, por ejemplo, y su socio, Carlos Gutiérrez Nieto, ellos nunca, no se metieron al Fobaproa, por ejemplo. Dicen que eso no era para ellos. Y pagaron también, sus deudas. Entonces teníamos una escuela, pues, del deber ser. En este momento en el que quiebran la empresa, se ven ahora sí con la necesidad de empezar una nueva y esta vena emprendedora, tu papá te dice que tienes que quedarte con una marca. ¿Cuál es la evolución? ¿Quiebra hoy? ¿Y qué empiezas? Quiebran hoy muchos negocios, eran como 15 pequeños negocios. El más grande era Productos Hoy y una constructora. La constructora la manejaba mi socio, toda la parte de bienes raíces y yo la parte de... Y teníamos socios, ¿no? En un lado teníamos un par de hermanos, dos, a Oscar y a Aldo, de socios, y en otro lado teníamos unos parientes de mi socio. Pero al final lo que dice mi papá, me dice, a ver, un día nos llama, nos dice, oye, tienen ustedes un problema sin solución. Así no camina, o sea, conocía muy bien nuestros números y
Nos llamó a mi socio y a mi hermano. Yo lo que les propongo es que Alfredo y Oscar se queden con con la parte de bienes raíces y tú quédate con otro. ¿Qué significaba eso en la práctica? Que mi socio se quedó con activos por 3, ¿sí? Y debía 1, pero no tenía ventas. No se vendía nada bien raíz. Y yo me quedé al revés. Yo me quedé con activos de 1 y debía 3. O sea, yo estaba bajo el agua, pero tenía venta. Era una apuesta era una apuesta basada en el conocimiento de nosotros. Del perfil de riesgo. De nosotros, del perfil de riesgo, de nuestras capacidades. Así lo propuso mi papá, ¿no? No era un tema económico porque no tenía sentido económico. ¿Y cómo pensaste tú de esto? No decías, oye, es una burrada. Yo confié en mi papá. ¿Y cuál era tu negocio en ese entonces? ¿Qué te estabas quedando? Me quedé con la fábrica, la empacadora de granos, con unos negocios en abastos de mayoreo, una fábrica de golosinas y una mensajería, etcétera. Eran como unos 6, 8 negocios. Y en ese momento también dices que, contrario a lo que venías haciendo de diversificarte, dices, no más. No más. A ver, nunca me metí más en cosas de que no fuera mi trabajo. Dije, me voy a concentrar en lo que es y mi familia y eso. Y un solo negocio. Arreglamos todas las canicas, juntamos todo lo que nos quedaba y al final lo que hicimos fue quedarnos con una empresa que tenía las golosinas, porque tenían los mismos clientes y las mismas materias primas, eran golosinas en base a chile. Ahí era socio con mi hermano Aldo. Y en el otro me quedo, y la otra parte era las salsas que estaban en Productos Hoy, pero pues que no vendían casi nada, ¿no? Pero pues también era eso. Porque no necesitaban tanto capital, tenían marcas y podíamos apostarle a eso. Y eso fue volver a empezar. Háblame de esta idea de tener una marca y cómo tomas decisiones de qué te deshaces o en qué redoblas, como dices, en qué terqueas. Terqueas en lo que yo creo que tiene mercado y lo que tiene margen. Creo que esos son como los dos. Entonces, si tienes esas dos posibilidades, pues, porque terquearle algo que no tiene margen o que no tiene mercado, pues es muy necio, ¿no? Y sucede, sucede mucho. ¿Lo has visto alguna vez que es evidente para ti, pero no para la persona que lo está haciendo? Sí, muchísimas veces en amigos, sí que le han terqueado negocios que, por ejemplo, en confección, pues que ya era China, pues. Debieron de haber vendido su planta, cerrado la planta, liquidar a sus obreros, sus proveedores y ponerse a maquilar. Y ahora puedes regresar ahora, ¿no? Y ahora tienes todos estos negocios. ¿Cómo tienes los dulces, que era lo que se vendía el 80% en ese momento, sí, contra el 10-20% de las salsas? ¿Cómo sucede esta migración al enfoque en salsas? Que salsas hoy, bueno, Tajín le dicen que es una salsa seca, salsa en polvo. Sí. ¿Cómo llegas a centrarte en la construcción de este producto, vamos a decirle? Eso fue, nosotros en el 99 nos asociamos, vendimos el 50% del negocio a una Cinca. Yo le decía que se llamaban Cinca porque era sin capital. Pero era una figura que hizo, yo creo que la hizo el gobierno de Salinas. Muy interesante. Y ahí estaban 13 socios. Estaba Pepe Madariaga, estaban gente muy interesante, ¿no? Estaba este señor Henry Davis, estaba el señor Carlos Álvarez de Hermejillo. En fin, había 13 socios que se habían puesto. Que era como un fondo. Es como un fondo de inversión, pero intervenían en el management. Entonces, era muy interesante. A nosotros nos enseñaron mucho. Fueron 3 años. Nos enseñaron mucho del gobierno corporativo, los inicios del gobierno corporativo. Nos enseñaron a manejar presupuestos, o sea, a ordenarnos. Que veníamos de un relajo, ¿verdad? De administración. Para nosotros nos sirvió mucho. Sin embargo, la visión en el tercer año fue diferente. Nosotros queríamos apostarle a la marca. Entonces, la propuesta que hicimos es desinvirtamos en los golosinas,
pero era el 80% de la venta. Y yo les decía que en 3 años podíamos llegar a tener la misma venta, pero con las salsas. ¿Qué te hacía sentir eso? Pues que era una marca interesante y era un producto diferente, pues. O sea, y que no, pues sí, había mercado. Y tenía margen también. Entonces dijimos, podemos hacer eso, ¿no? Entonces, se enojaron mucho esa vez. Fue una reunión y casi me dijeron que estaba loco, que eso no era un planteamiento correcto. Y entonces dije, bueno, pues entonces les recompramos. Y fue un rendimiento interesante porque les dimos de 100% en 3 años en dólares. Entonces, y más en esas épocas. Sí. Y ellos con eso pagaron muchos platos rotos que tenían. Porque se había metido en un tema de software, les había ido mal, y también una tequilera, y les había ido mal. Entonces, entiendo, no estoy seguro, pero que con lo que sacan de Tajín, pagan todo y cierran. ¿Cómo financias esta compra? Ahí sí ya nos prestó mi papá para prestar, y era una apuesta, ¿verdad? Era una apuesta y te puedo decir que en 1 año y 2 meses ya estábamos vendiendo más que todo lo que vendíamos. Porque te enfocas. Para crecer, ustedes tenían estos productos, distribuían a través de autoservicios y han tenido una evolución en la estrategia de Anaquel, ¿no? Que es para productos de consumo donde se libra la batalla. Sí, yo creo que, hay muchas cosas que han marcado la diferencia. Yo creo que el habernos posicionado en el área de frutas y verduras, un producto de abarrotes es como muy... Y haberlo puesto al lado de la fruta y la verdura, eso fue como algo muy novedoso, ¿no? ¿De dónde sale esta idea? Porque estaban en especias. Sí, estábamos en especias o estábamos en lo más... Nosotros habíamos querido posicionarlo en el área de salsas, porque decíamos que era una salsa en polvo. Y el ejemplo que le decíamos, oye, ¿cómo que salsa en polvo? Nos decía el comprador, ¿no? Sí, es una salsa en polvo. Dice que no tienes leche en polvo. Es lo mismo, hay leche líquida y leche en polvo. Ese era el ejemplo que ponía. O sea, hay salsa líquida y salsa en polvo. Entonces ya el argumento estaba como más sólido, ¿no? Y era un argumento con el objetivo de salirte de la zona de especies. Claro. ¿Por qué? Porque las especies tienen una rotación bajísima. Bajísima. Tiene muy buen margen, pero es muy bajo. Sí, hoy por hoy hay anaqueles en los que donde está Tajín, ahora estamos en varias partes, pero cuando Tajín está dentro de las especias, por alguna razón, vende más que todas las marcas y todas las especies juntas. También porque tiene más rotación. Claro. ¿Sí? Pero bueno, yo creo que la apuesta grande fue en ese tiempo, no solamente concentrarnos en la salsa, sino también yo creo que la apuesta interesante fue el branding. Decidimos, y eso tampoco les gustó a los socios. O sea, metimos en ese tiempo $1 millón de pesos en el branding. En la creación de la marca. O sea, ya estaba la marca, ya estaba registrada, ya estaba. Pero nosotros no entendíamos por qué nos compraban lo que nos compraban o por qué no nos compraban los que no nos compraban. Y nos metimos a hacer un estudio muy profundo, inclusive antropológico en ese tiempo. ¿Te acuerdas a quién usaste? Sí, se llamaba, ellos en ese tiempo estaban asociados con Ogilvy, pero se llamaba Branding Group. ¿Sí? Y esos eran 3 socios muy interesantes y realmente muy buenos, ¿no? Y el objetivo era entender. Descubren que el DNA de Tajín era que podíamos ser como el aliado del ama de casa para que el ama de casa diera alimentos sanos a sus hijos. Eso no se lo podías decir, ¿verdad? Ese era el DNA interno, pues. Pero toda la comunicación ahí empezaba. Entonces, eso es lo que con eso construimos la marca. Con ese DNA. Y ese DNA salió de ese estudio. Y también por eso nos animamos a apostarle a la marca, porque vimos el potencial que tenía. Tenía un potencial muy alto. Y empiezan a crecer, se empiezan a mover de áreas y la revienta. Revienta porque también hay otro. Contratamos a un
a un externo, primero como un asesor. Yo soy ingeniero industrial, no soy experto ni me encanta la mercadotecnia, pero no. Y entonces yo le decía a Aldo, mi hermano, le digo, oye, vamos contratando a alguien que nos pueda ayudar, un mercadólogo, a potenciar. Ya tenemos la marca, ya está el branding, está muy bien, ahora hay que explotarlo. Y entonces él me contactó con un amigo que tenía otro amigo. Entonces un día nos juntamos y nos presentaron a Publio Adrianza Salaverría. Él es un venezolano de origen, ya es mexicano por decisión. Y este hombre muy interesante porque él es ingeniero industrial, igual que yo, pero trabajaba en Quaker. Y entiendo que él se va a Estados Unidos a estudiar una maestría en mercadotecnia y regresa y pide un proyecto y le dan el proyecto de un producto que había fracasado, que se llama Gatorade. Y entonces este hombre relanza Gatorade, entiendo, en Venezuela con mucho éxito, y él se convierte y empieza su carrera, una carrera de muchos años, pero llega a ser presidente, entiendo, de toda América Latina y de Europa. Cuando PepsiCo compra Gatorade, compra Quaker, él no le gusta no le gusta esta forma de ser de esta empresa y se sale, se independiza. Y ahí es cuando lo encontramos. De hecho, es la primera empresa con la cual él se contrata como un asesor, pues. Pero hacemos clic muy importante. Es un tipo genial este hombre, porque es como persona, es intachable, ¿no? Una vez estábamos haciendo el presupuesto y estábamos encerrados, los 3 socios, ¿no? Y le decía... En este momento, ¿quiénes eran los socios? En ese momento, los de ahorita también. Yo ya le había vendido en ese tiempo a Aldo una parte, y le vamos también a un socio que es un amigo de nosotros que nos acompañó en todas las aventuras desde la crisis, desde el 93, y que es socio ahorita también. Entonces, a Publio le dijimos, oye, estábamos haciendo el presupuesto, y en eso, pues ahora apagamos los celulares y no hacíamos llamadas. Y este cuate se viene desde Andares, donde tiene sus oficinas, ahí cerquita, y viene a ver qué está pasando. O sea, es una persona que se baja, que tiene movilidad y tenía la visión de una transnacional, pero se bajaba al detalle, ¿no? Y aparte, los asesores normalmente lo que hacen es, si te va bien, pues son mis medallas, ¿no? Si te va bien es que tú la regaste. Si te va mal, digo, y este hombre es muy diferente, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con él, hicimos mucho clic, y desde hace 22 años es el presidente del consejo. O sea, yo le reporto a él. Y eso ha sido una fórmula muy interesante, porque él siempre nos ha dicho, a ver, ¿cuál es el deber ser? Y el cuestión es caminar. Una vez, por ejemplo, empezamos en el área de mercadotecnia, no teníamos área de mercadotecnia. Entonces, dijo, hay que hacer un área de mercadotecnia. Entonces, pues contratamos una persona que trabaja hoy con nosotros. Ella es la directora de alianzas, vive en Vancouver. Y Heidi, pues llegó ella era una cholita, con el pelo pintado, venía, no sé. Entonces, había estudiado mercadotecnia en la UP, pero bueno. Y ahí, pero entonces me junté con Publi y dije, a ver, dime cómo es una área de mercadotecnia de una transnacional. Dime cómo es y cómo opera. Y entonces te daba la visión de cómo se estructuraba, cómo operaba, el deber ser. Dije, bueno, ok, ya empezamos. Entonces siempre tienes como el camino hacia dónde ir, aunque pues entonces, pero cada paso que vas dando, vas caminando hacia lo ideal, ¿no? Has hablado mucho de marca y construcción de mercadotecnia y partnerships. Y este estudio inicial que fue, digamos, la discordia entre tus socios y tú, ¿cómo te imaginabas tú? Porque muchos de nosotros construimos, yo tengo varias marcas en mis empresas y a veces sueñas, pero ¿de qué tamaño era tu sueño? O sea, tú te imaginabas tu marca, esta salsita en polvo, estando en las manos de Dua Lipa. O sea, ¿qué te imaginabas? ¿Qué querías construir? Sí, pero no tan grande.
Sí, pero ¿Cómo no, se veía no ese tan, futuro? no con un alcance tan global, pues. No, nunca me imaginé, ¿eh? Y si alguien te dice otra cosa, no es cierto, no existe eso. Ha rebasado lo que soñamos alguna vez los tres socios, Sergio, Aldo y yo. O sea, creo que está fuera de lo que habíamos pensado. Ahora, dices que hicieron este estudio antropológico y lo han hecho a lo largo de Sí. toda la vida de la empresa, ¿no? Entiendo que cuando se fueron a Estados Unidos, y ahorita quiero que me platiques es más, ¿por qué no le entramos a eso antes? ¿En qué momento sientes que o tu mercado está topado o es el momento de tomar una apuesta y tirarle a Estados Unidos? Vendiste todo, te fuiste 4 años a arrancar allá. ¿Qué está pasando? Es que esa fue la tercera causa de desacuerdo con los socios estos temporales que tuvimos. Ellos no estaban de acuerdo en que yo me fuera a Estados Unidos. Yo decía, a ver, nosotros no podemos hacer un negocio desde aquí, desde el escritorio. Tenemos que sentirlo, pues. Y es que ya habíamos empezado a vender. Yo me había traído a una persona, un directivo de Pelón Pelo Rico, de la empresa Lorena, que se había salido ya y que había estado expuesto a exportaciones ya a Estados Unidos, a Europa, a Brasil, a Corea, etcétera, ¿no? Entonces yo lo contraté como un freelance. Le dije, a ver, ayúdame. Le dije, pero vamos a exportar a Estados Unidos. Le dije, pero nos vamos a concentrar en Texas. Y nada más en autoservicio. ¿Esta estrategia la habías tú ideado por alguna razón? Sí, yo ya la pensaba así. Entonces, ¿en qué te habías basado para definir qué iba a ser Texas autoservicio? A ver, porque nosotros, yo creo que los productos de alimentos tienen obviamente que ver con FDA. Y las FDAs no son exactamente iguales la entrada a California que la entrada de Texas. Son diferentes, ¿no? Y luego, entonces, sí queríamos en Texas porque era un mercado más pequeño. Si echábamos a perder algo ahí, no echábamos a perder el mercado grande que era California. ¿Veías más grande California? Mucho más grande, sí. ¿Y qué tamaño tenía Tajín en México en ese momento? Yo creo que vendía $1 millón. ¿Qué año es esto? 2002. Ok. 2003. ¿Y entonces? Pues lo que empezamos a hacer es, dijimos, oye, pues tenemos que empezar a exportar, pero concentrarnos. Le dije, vamos a meternos en una cadena que sea como el flagship, ¿verdad? De los autoservicios hispanos. Le dije, ahorita vamos a concentrarnos en el mercado que le llaman hispano, ¿no? Mal llamado hispano, pero bueno. ¿Por qué mal llamado? Ya no hablan español. Ya no, porque le dicen hispano, pues es latinoamericano, es Latinoamérica y realmente, pues España no cuenta prácticamente en ese concepto de consumo, pero sí le dicen en Estados Unidos. Entonces, dije, bueno, a ver, vamos entrando. Esta cadena es una cadena muy especial. Esa cadena la habían formado 2 socios, pero esos tipos entendieron el mercado del migrante, del mexicano sobre todo. Entonces, por ejemplo, llegabas a la cadena Fiesta, es en Houston. En ese tiempo tenía muy poquitas tiendas, no tenía 30 o 35 tiendas. Pero llegabas afuera y tenía música ranchera. Afuera con bocinas y había afuera elotes y había, pero lo más interesante es que ellos entendieron a la mujer migrante, que era la que hacía el súper. Entonces, esta gente llegaba, por ejemplo, una señora al súper y le decían, oiga, fulana, ya le decía el encargado de frutas y verduras, doña fulana, oiga, ya nos llegó el chayote. O sea, había un conocimiento tenían la gente también que atendía adentro, pues eran mexicanos, migrantes. Entonces, otra cosa también muy importante es que la gente se sentía cómoda adentro. Si ellos entraron a un Kroger, por ejemplo, ¿sí? Y su niño, por ejemplo, tenía un chilpayate ahí y lo agarraba una guayaba y se la comía, pues le ponían un regañadón a la señora, le cobraban la fruta, obviamente, y la corrían a lo mejor o la sacaban de la tienda, ¿no? Aquí no. Aquí el niño puede comer un tejocote, algo, lo que pasaba, ¿no? Y nadie le decía nada, ¿no? Y aparte le hablaban en español,
Se vendían los productos que no llegaban antes, como la tuna, el mango no llegaba, las variedades todas. Sí, me explico. Y entonces, el aguacate, por ejemplo, no era común el aguacate en ese tiempo, como ahora. Entonces, estos señores desarrollaron, de hecho, yo creo, no tengo bases para decirlo, pero pienso que tanto H-E-B como Walmart y Kroger y todos copiaron mucho, entendieron mucho a Fiesta, ¿no? Entonces, nosotros nos metimos primero ahí. Porque si estábamos ahí, ya nos iban a meter en todas las demás. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a ir cada mes, luego cada 15 días. Entonces dijimos, a ver, alguien se tiene que ir a vivir allá. Ya. En ese tiempo fue cuando rompimos el tema con los socios. Pues yo le dije, oye, yo me voy a ir allá. Porque mi hermano acababa de llegar de México. Él estuvo algunos años aquí, empujando y dando de alta en muchas cadenas. Entonces, no se nos íbamos, acaba de llegar a Guadalajara y luego volverlo a... Entonces dijimos, a ver, yo me voy 4 años, tú te vas 4 años y el otro socio 2 años. Que la realidad es que yo me fui 4 años, mi hermano se quedó 12 y el otro socio nunca se fue. Pero la aventura fue una aventura, pues, un poco arriesgada, ¿no? Porque yo vendí lo que tenía una lancha y unas armas y la casa la renté y nos fuimos a Houston. Houston era muy importante porque en ese tiempo había 9 vuelos diarios de Guadalajara. Estaba muy bien conectado, pues. Y por otra parte, desde ahí podíamos hacer rutas que yo quería hacer, ¿no? De venta. Porque al principio, pues, lo que hice fue llegar a comprar una camioneta. Una pick-up. O sea, tu empresa la armas en 2 días, es la ventaja de Estados Unidos. Renté una bodega de esas que te rentan por partes, por lo que tengas guardado. Y armamos la empresa. Agarré mi familia, éramos con 5 hijos, allá nació la sexta. Y nos fuimos a vivir allá, a la aventura. Entonces hacíamos una ruta. La primera semana nos íbamos de Corpus Christi, o me iba yo pues, el lunes, toda la semana. Cargaba toda la pick-up y a todas las tienditas mexicanas. ¿De puerta en puerta? De puerta en puerta, sí. De puerta en puerta. Una ruta de Corpus Christi hasta Zapata. O sea, agarraba hasta Bronzeville y luego toda la frontera. La segunda la ruta era San Antonio y Austin, toda esa parte. La tercera ya en el norte, lo que era Dallas, Fort Worth, Plano, toda esa parte de allá. Y la cuarta me quedaba en Houston, que estaba creciendo mucho. ¿Cuál era tu pitch? Llegabas a las tiendas y decías, tengo este chilito. Este producto, sí. Sí, porque además era un concepto nuevo para muchos. Para otros no. Y contra lo que la gente pensaba, las generaciones de mexicanos ahí, como fueron muy hostigados, ellos por ejemplo, no hablaban español, muchos realmente, porque no querían que sus hijos hablaran, porque los iban a discriminar. Entonces, pues te encontraban muchos mexicanos que realmente no habían ya de segunda generación o de tercera. Me acuerdo una vez que me dijo una señora ya mayor en una tiendita. Le dije, oye, ¿y usted, de dónde viene? No, dice, no se equivoque, joven. Y me dice, yo aquí he vivido mi familia toda la vida. Dice, yo nunca crucé la frontera. A nosotros nos cruzó la frontera. Entonces encuentras ese tipo de gente, ¿no? Dices que en Estados Unidos no hay sorpresas, ni buenas ni malas. No. ¿Qué significa? No hay sorpresa ahí porque hay una estabilidad. Y entonces tú trabajas 8 días hoy y mañana los ves. Y se van acumulando y ves. A mí fue una experiencia compleja porque yo agarré toda mi familia y todo y quemé mis naves, por así decirlo. En agosto llegué a Houston. Y escogimos Woodlands por razones familiares principalmente, ¿no? Estaban los mejores colegios ahí. Eran una de las 3 zonas donde había mejores colegios públicos. Y ahí tenía todo mi mujer y mis hijos. O sea, en Woodlands no había mexicanos, éramos que ahorita es un 10 suburbio. familias que nos juntábamos conocidas. Todos los fines de semana era vernos en 2 restaurantes. Uno Amérigos y el otro era Perry's. Y nos quedábamos a las 10 de la noche, era solo.
Woodland no había nada más que venados y mapaches y eso. Y entonces cuando al regresar a la casa, digo, veías pura fauna. Pero nosotros nos quedábamos ahí hasta la noche porque los meseros eran mexicanos. Entonces ya nos sacábamos puro y todo en la terraza, y mis que ellos recogían. Y ya como a las 12, 1 de la mañana decía, ya váyanse, ¿no? Ya nos vamos a ir también nosotros. Pero eso era cada semana, no había mexicanos. Y Woodlands creo que fue una muy buena opción, porque tenía todo, tenía centro comercial, tenía un club, la YMCA muy buena. Y hablas de esta estabilidad, que no hay ni sorpresas para arriba ni para abajo. Si trabajas 8 días los ves. Ahí los ves. Y no te van a sorprender con una devaluación. No, con una devaluación, no hay sorpresas de ningún tipo. También hay todo el tema legal, es muy clarito, ¿no? Horacio, estás hablando de que te aventabas estas rutas de ventas. ¿En qué momento empiezas a sentir la atracción? O sea, ¿cuándo sientes que ya el negocio empieza a caminar solito? Como al tercer año que estaba ya. El primer año fue terrible porque me estaba bañando en diciembre un día y dije, wow. Y había vendido creo que en todo el año $37,000. En todo el año. Y ¿qué hice? Dije, me traje a la familia, vendíme. Y digo, pero hay que seguir. Hay que seguir. Bueno, ya el año siguiente se vendieron 100 y tantos mil y así, ¿no? Entonces sí se ve el trabajo, pues a eso me refiero, que vas construyendo. Y el tercer año ya teníamos ganas de tener una... Sí contratamos gente desde el principio, porque queríamos conocer cómo se vendía en Estados Unidos. O sea, vendedoras y promotoras y todo esto. Porque era básico la demostración, ¿no? También. Eso es algo que me llama mucho la atención. Lo que han hecho en esfuerzos de demostración. Tú dices que es una empresa que hace 90 o cuántos hoy, 9,000 tastings al año. Sí, mucho más yo creo ahorita. Bueno, y que desarrollaron estos sachets o estos pouches. Estuve en Japón el año pasado y escuchaba la historia. Se toma mucho café en Japón, pero me dicen que en los 50s nadie tomaba café, tomaban matcha, tomaban té verde, y que Nestlé, para crear este mercado, hizo dulces de café que le daba a los niños. Y ahora esta es la generación que toma café, que educaron al paladar, y que es algo que ustedes están haciendo también a través de esta distribución de 4 millones de bolsitas de Tajín a la semana. Sí, eso es una apuesta con Obama, con Michelle Obama. Ella tenían su gobierno tenía la preocupación, no por buenas gentes, sino porque de los hispanos sobre la diabetes y la obesidad. Tenían la preocupación porque les cuesta mucho la seguridad social. No porque nos amaran. Obama fue uno de los presidentes que más ha regresado gente aquí a México. Entonces, pero esa señora estaba con ese programa y lo que hicimos nosotros es meternos a las escuelas públicas y subirnos a ese concepto, a esa ola de decir, oye, con Tajín pueden comer más sano los niños. Entonces dijimos, podemos crear paladares. Y así empezamos, y así es un programa que tiene, 15 años. Entonces ya muchos de esos niños ya son compradores ahorita. También eso explica mucho de lo que ha sucedido, ¿no? Fue una apuesta al principio complicada, porque el sistema de colegios en Estados Unidos compran a través de cooperativas. Es complejo. Es un sistema mucho más complejo que cualquier otro. Más que cualquiera. Y hacer esta marca crossover, no solo latina, sino también ahora americana, no solo condimento, sino también una ocasión de consumo saludable. Ha sido también un resultado de constante investigación de mercado. No solo hicieron ese estudio hace 15 años, lo hicieron, o 20, lo hacen constantemente. Dentro de las muchas cosas que nos ha enseñado, el valor de los estudios de mercado, nos hicimos asiduos en el tema. Cada año, te puedo decir que nosotros conocemos más seguramente de toda nuestra competencia en salsas que de ellos mismos, porque tenemos 25 años estudiándolos a todos y estudiándonos también el consumidor. Entonces sí invertimos mucho en el conocimiento. De hecho, cuando entramos a un país somos un poco lentos porque estudiamos mucho el mercado. ¿Cómo se ve este estudio?
Cuando hicimos el crossover, por ejemplo, nosotros ya llegó un momento en que terminamos de tener una distribución del 95% al mercado hispano, o sea, a todas las tiendas en toda la Unión Americana. Entonces dijimos, ya es el momento de probar. No sabíamos si iba a funcionar o no. De probar en un mercado, el mercado anglo, que era el otro 90%. Y entonces empezamos a hacer estudios, ¿no? Estudios con étnicos, con afroamericanos, con asiáticos, con anglos. Y la sorpresa fue que gustaba el producto, ¿no? Y entonces ya empezamos a hacer pruebas y a crecer. Agarramos, por ejemplo, primero fue Los Ángeles, pero una parte pequeña de Los Ángeles. La ventaja de Estados Unidos es que puedes segmentar muy fácil toda la publicidad. Entonces hicimos todo un plan pequeño. Dijimos, si nos va bien aquí, nos extendemos a otra ciudad. Y así lo hicimos. Después nos fuimos de Los Ángeles, Houston, Chicago. Y luego ya todo California. Y agarramos. Así fuimos creciendo año con año. Oye, poco a poco. Pero siempre con estudios, ¿eh? Y descubren cosas muy interesantes como el hecho de que los americanos no espolvorean. No son tan buenos para eso, no. Les gusta más el dipping. Y cuando aprendes algo así, ¿cómo lo integras a tu estrategia de marketing? Pues tienes que sacar soluciones o aplicaciones que vayan de acuerdo al... Por ejemplo, a ver, una vez llegó Aldo, mi hermano, y ya estaba viendo allá y decía, es que los americanos, hay que poner una promoción con huevo. ¿Con huevo? Le dije. ¿Tajín con huevo? Le dije, no masques. ¿Cómo vas a hacer eso? Digo, pues si es el consumidor. Entonces yo no creía, ¿verdad? Pero la realidad es que sí le ponen al huevo. ¿Tú comes tajín con huevo? No, yo no. Yo no, pero pues si la gente quiere hacerlo, está bien. Sí, nosotros siempre estamos abiertos a entender al consumidor, pero sobre todo también a sorprenderlo, ¿no? A tratar de sorprenderlo, porque no siempre lo hacemos, lo logramos. Pero siempre sí tratamos de estar sorprendiendo al consumidor. Es decir, oye, ¿quieres un tajín bajo en sodio? Pues en ese tiempo era muy interesante, sobre todo porque desarrollamos un producto que los estudios nos dicen que sabe igual o mejor que el normal, lo cual es muy raro en productos bajos en sodio, ¿no? ¿Y cómo está hecho? Está hecho también con ingredientes que sustituyen al potasio, que sustituyen a la sal, pero que no te causan el problema de la sal. ¿Qué es, digamos, la mezcla o el producto o la aplicación más extraña, así como el tajín con huevo, que tú has visto? Que yo he visto, ¿no? Pepinos, por ejemplo, estos pepinos ¿Pickles? Sí, pickles. Se me hace que le van a poner tajín a los pickles, pues sí le ponen. Hay cosas muy raras, ¿eh? Y han hecho hasta postres. Hay postres, sí, hay muchísimos. Eso sí hay. ¿Cómo qué? Sí, paletas. Nestlé ha sacado paletas y otras compañías y hay muchas, ¿eh? Oye, a ver, hablemos un poco de esto porque creo que, y más siento que ha sucedido en los últimos tal vez 3, 4 años, esta explosión de colaboraciones, de licenciamiento de marca. ¿En qué momento decidieron que era una buena manera de crecer el footprint o la presencia de Tajín? ¿Y cómo funciona este negocio? Porque ¿ganas de la venta del producto? ¿Estás asociado o es simplemente un licenciamiento de marca? ¿Cómo funciona cuando hay una cerveza con Tajín? Sí, a ver, esto tiene un primer origen. Cuando entramos a Estados Unidos en ese 2003, queríamos buscar un vehículo que fuera práctico, común, de gran volumen. Entonces, escogimos la manzana. La manzana como... Y las categorías de frutas son muy planas, o sea, no... Pues aparte del branding ahí no funciona, las marcas casi no hay. O sea, tú no te acuerdas a lo mejor de chiquita de los chiquita plátanos. A lo mejor, ¿verdad? Sí. Es la única. Pero es muy difícil buscar una marca, ¿no? Entonces había el consejo de la Apple Commission en Washington. Nos contactamos con gente de ahí y empezamos a hacer algunos acuerdos para promocionar la manzana de una manera diferente. Y que era con Tajín, ¿no? Allí empezó un camino,
Porque al principio nos costaba trabajo. Teníamos que pagar nosotros las alianzas, por ejemplo. La primera con Clamato, por ejemplo, fue muy complicado porque tuvimos que ponerle casi todo nosotros. Porque no les generaba un valor o no en ese momento. O no lo veían. Ahora ya es diferente. Ahora sí ya nos buscan. ¿Y qué hacemos? A ver, hay una área específica de alianzas que la maneja esta niña, Heidi. Muy bien. Ahora viven ella en Vancouver. Y lo que hace tenemos como varias formas. Uno es, tú le puedes vender el producto y ellos lo pueden poner. Y entonces pueden poner el ingrediente, el logotipo. Pueden usarlo si nos compran el producto, ¿no? Ya si quieren ponerlo en el front, eso ya lleva una regalía, ¿no? Y esa regalía pues es muy importante. Cuando hablas en el front, ¿cuál sería un ejemplo de esta aplicación? Pues como los creídos, las palomitas o los... Sí, todos. Un co-branding. Es un co-branding, exactamente. Es un co-branding. Entonces ahí las dos marcas, la marca, la host, por ejemplo, y nosotros, pues desarrollamos. Ahí es muy importante porque entonces ya es una promesa de sabor. Ahí sí nos metemos. O sea, nosotros, el departamento tenemos un departamento muy robusto de investigación y desarrollo, de R&D que le llaman. Y esos trabajan siempre en las fábricas de los aliados. Porque la aplicación, por ejemplo, para una papita es muy diferente que para un arándano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la papita ya tiene sal. Entonces tenemos que, de alguna manera, ajustar la fórmula para que sepa Tajín. Al final, el delivery, la entrega al consumidor es lo más importante. Decirle, oye, si está la marca, estás prometiendo que ahí está el sabor. O sea, no les estás vendiendo nada más un costal de Tajín y hagan lo que quieran con ello. No, porque si no, no funciona, ¿no? Y entonces sería una decepción, por ejemplo, si dijeran, oye, estas son papas al Tajín y que no sepan a Tajín, vas a decir, oye, esto no está bien, ¿no? Entonces la marca es la que se afecta. Si la empresa, por ejemplo, dice, estas son, por ejemplo, sacan una hamburguesa y con McDonald's con Tajín, está bien. O sea, pues a quién van a decir, si sabe mal, pues va a ser el responsable de McDonald's. Pero si ya dicen es una hamburguesa al Tajín, esa ya es una promesa al consumidor. Y sí, nosotros nos involucramos fuertemente. Han construido todas estas alianzas, una presencia internacional, más de 65 países, y ustedes dicen que no tienen consumidores, tienen fans, y que han construido lo que se le llama una love brand, ¿no? Una marca de culto. ¿En qué momento te das cuenta que esto está sucediendo? Porque antes, bueno, pues estás empujando una marca, estás empujando un producto. ¿En qué momento se vuelve una marca de culto? Y la pregunta que haría después es, ¿cómo cambia la manera en que manejas una marca cuando es una marca X de consumo a cuando es un fenómeno cultural? A ver, yo creo que nos empecemos a dar cuenta en las ferias. Cuando una feria llegaba un mexicano y decía, ¡ay, Tajín! Dice, oye, esa expresión es muy diferente de decir, mira, ahí está Tajín. Empezamos a entender, oye, esto provoca otra cosa. Hay algo más que la noción de la marca. O sea, es un poco con Apple o con IBM, ¿no? Lo que sucedía con el tiempo fue así, ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años, los fans de Apple, los primeros, eran fans, o sea, se ponían la manzanita y realmente estaban involucrados con la marca, ¿no? Y los de IBM, pues puede ser cualquier caso, ¿no? Pero el líder era IBM, la compañía más grande del mundo, ¿no? En ese tiempo de electrónica. Yo creo que nos empezamos a dar cuenta con los mexicanos afuera, que les llamaba la atención de manera más sentimental. Entonces dijimos, sí, esto pareciera que tiene otro. Y empezamos a indagar más. Y a entender que sí había algo más que una marca, que conocimiento, más que top of mind, había un top of heart, ¿no? Eso creo que es importante, ¿no? Y eso es complicado. A ver, nosotros no hicimos eso, ¿eh? Aquí el trabajo de Tajín es de muchísima gente, de muchos años. Los que ya no están, los que están aquí.
Y es el consumidor que hace las marcas. Simplemente nosotros nos dimos cuenta. Y cuando te das cuenta, ¿cambia tu manera de operar esta marca? Sí cambia porque entonces tienes que cuidar más. Tienes que ser más cuidadoso en tus lineamientos y empiezas a proteger más también legalmente. En fin, sí cambia. ¿Cómo en qué? Porque por un lado, pareciera que la manera de... A ver, yo he aprendido algo de crear comunidades y es que cuando les das la libertad a las comunidades de hacer la suya, la comunidad crece. Y tú por otro lado me estás diciendo, oye, tengo que proteger más, contener más la marca y eso pareciera que genera una barrera entre el usuario que quiere crear contenido de amor en TikTok y que al rato le vas a estar tal vez diciendo, oye, esa no es el correcto uso del logo o que quiere hacer un cojín con forma de tajín. No sé, ¿en qué momento o cómo manejas esta relación en la que quieres que la hagan suya, pero al mismo tiempo tienes que proteger los intereses? Claro. Sí, es cierto. Esta una pregunta. Pero, a ver, yo creo que no. Yo creo que nunca tienes que limitar al consumidor. Nunca. O sea, yo creo que no. Nosotros nunca lo hemos hecho. Lo que sí hemos hecho es, me refiero a proteger la marca desde el punto de vista legal, desde el punto de vista a lo mejor de procesos. O sea, de cuidar que lo que significa para el consumidor permanezca. Sí, eso sí. O sea, es más bien el trabajo interno, pero hacia afuera, que hagan todo lo que quieran, ¿no? Y les das herramientas para crear, para hacer la marca suya. Por ejemplo, ahora que Selena Gómez sacó lipstick, ¿no? Su lipstick o chapstick, no sé qué. Sí, que está en una bolsita que sacó un anuncio. Pues es ella, ¿no? Ella quiso sacar eso, ¿no? Lo cual agradecemos muchísimo, ¿verdad? Nosotros. Pero es la libertad, pues, de ella, ¿no? Además, creo que tiene uno que otro follower, ¿no? Sí. Estos fenómenos, yo supongo que conoces muy bien a Arturo Lomelí. Ahí. ¿A los ojos? Sí, claro. Buen amigo mío, fundador de Clase Azul. Es otro fenómeno global con tequila. Y extraordinaria persona. Extraordinaria persona. Hablo mucho con él y le digo, Arturo, estás de supermoda, ¿no? Bueno, no él, sino Clase Azul. Y me dice, sí. Y digo, ¿qué vas a hacer cuando se acabe la moda? Y Tajín en manos de Selena Gómez podría ser supermoda. O sea, no sé si estás pensando en que esto es siempre ascendente y a la derecha, o si llega un momento en el que pasas de moda, tal vez ya no vas a estar en los TikToks de Selena Gómez, pero vas a tener un negocio muy grande que sigue creciendo. O si es momento de diversificar nuevamente. ¿Cómo piensas tú de este momento que está viviendo Tajín? ¿Es eterno o no? No, claro que no. No, eso tendrá que no terminar, pero sí va a tener una evolución. Fase plana y aparte, sí, eventualmente podría descender, ¿no? Eso es normal. Pero yo creo que en un DNA que tenemos en Tajín es la innovación. Entonces siempre estamos pensando en innovar, ¿no? En tener en el pipeline que dicen una serie de productos y de conceptos que pueden revitalizar la marca por una parte o crear otras, ¿no? Como la que estamos haciendo ahora después de 40 años ya, ¿no? Háblame de eso. ¿Por qué crear una marca separada? ¿Es salsa líquida? Casi nosotros aquí en los últimos 13 años hemos tenido 137 marcas que han salido en México. O sea, más de 10 por año. ¿Te han hecho Tajín pirata? Sí. O sea, copias o Me Too's. Pero así que diga Tajín. Así como hacen Bacardí también, pirata. También ha hecho, sí ha sucedido menos, pero marcas que han venido a competir con polvo y todas las compañías, Nestlé, Herdes, La Costeña, Valentina, esas son las grandes, pero imagínate 10 marcas al año. Eso te genera un problema porque los autoservicios pues les dan entrada, obviamente, y si no se venden, pues lo rematan. El autoservicio gana, es una manera en la que gana. Y las marcas... Pero te canibaliza a ti. Te canibaliza, exactamente. Te dejan de comprar cuando menos, ¿no? Un rato. Pero sí, yo creo que llegará un momento en que tendremos que... estamos continuamente buscando. Entonces, ahorita buscamos a Yaya. ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos habíamos metido con las líquidas.
tenemos unas líquidas de Tajín que crecen al ritmo de que crece el polvo. Pero para la gente aquí en México, Tajín es polvo. Entonces hicimos algunos intentos para despegar las líquidas más y no siempre están ligadas al polvo. Tienen un consumo importante, pero no estás compitiendo con las demás líquidas, ¿no? Entonces dijimos, vamos a sacar una líquida de mucha calidad, pero no al precio de una Cholula, ¿no? Vamos a sacar una marca nueva, muy, muy fresca, pero con un gran contenido de chile. Y que no tenga porque la gente confunde el sabor picante del ácido cítrico, del ácido acético. O sea, del vinagre, sí. Sí. Y entonces hay una confusión en las personas, ¿no? Pero ahorita ya lo están diferenciando más. Oye, dice, es que tiene mucho. Y eso lo ves en el estómago, ¿no? Cuando tienes una salsa buena y que tienes puros chiles, por ejemplo, pues no te hace daño. Yo no sé ustedes, yo estoy babeando. Oye, y hablabas de precio. ¿Qué rol juega el precio de la competencia en tus decisiones de pricing internas? Por ejemplo, el precio que ponen para Yaya. Hacen un estudio de mercado y dices, ¿dónde me quiero posicionar? O sales tú ahora sí que sin ver. No, sí. Decidimos a dónde posicionarnos. También, pues, con un margen razonable, que es el que manejamos, sin abusar tampoco. Yo creo que eso es un tema importante. Para nosotros, Tajín es una empresa que está, desde el principio, está creada en relación a la persona. Nosotros creemos que o la empresa sirve a la persona o no sirve. Y en ese sentido, nos parece que la persona hacia adentro son los colaboradores. O sea, por eso lo más importante para nosotros somos nosotros los que trabajamos ahí. Y hacia afuera es el consumidor, que es una persona, no es un número, no es un target, no es un objetivo, es una persona. Por eso cuando pensamos en ellos, pensamos en sorprenderlo. Tú no sorprendes un target, ¿no? Sorprendes a una persona, ¿no? Y eso, entonces para nosotros está todo relacionado con la persona. Hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué es Tajín? Entiendo que tienen 4 áreas de negocio. Sí. ¿Cuántas plantas tienen? Háblame un poco del estado actual de la empresa. Pues es un grupo de 4 unidades de negocio. Una que es un centro de investigación y campo experimental, que pues es el único que hay en México y en el mundo, desgraciadamente. En un país donde debería haber muchos centros de investigación de chile, porque es un básico. ¿Qué pasa en este lugar? Ahí lo que hacemos es investigación, desarrollamos genética propia de chiles y rescatamos variedades, ¿sí? Porque México es el origen del chile. Entonces sí deberíamos. Hay uno público en Estados Unidos, en la Universidad de Nuevo México, el Chili Pepper Institute, que debe estar cumpliendo 77 años y lo fundó un mexicano, Fabián García. Obviamente tenemos mucho contacto con él. Tenemos protocolos a veces de investigación juntos de chile. Ahorita tenemos uno, en una variedad que estamos desarrollando al mismo tiempo, el protocolo ellos y nosotros. Están haciendo algo, he estado viendo programas también de cómo están modificando o investigando genética para crear el chile más picante del mundo. ¿Sí? ¿Es algo en lo que ustedes se meten? Ahorita no, pero eventualmente lo haremos, Sí estamos modificando. Ahorita, por ejemplo, hay unas variedades si queremos que piquen más, por ejemplo, ¿no? Y eso sí lo estamos haciendo. El mundo del chile es un mundo muy complejo que apenas lo están como descubriendo, ¿no? En otros países. Para la gente normalmente era pica mucho, pica poco, pica nada, pica muchísimo. Pero aún el picor es un mundo muy complejo. Los japoneses entienden algo de esto. Es el único país que se ha preocupado. Pero yo te puedo dar un picor que te pique, un chile que te pique en la punta de la lengua, en medio, atrás, en los lados, en la garganta, en los labios. Un picor ascendente, un picor descendente, un picor plano, un picor punzante. El picor puede ser muy complejo. Pero la mujer mexicana, tiene 2 mundos. El mundo del color y el mundo del sabor.
Y ese apenas están descubriendo los chefs en el mundo. O sea, ellos saben qué le vas a dar qué chile, a unos chilaquiles no le puedes poner un pasilla, ¿verdad? Pues te van a salir prietos los chilaquiles, ¿no? Entonces saben exactamente qué chile, para qué color, con qué olor, con qué sabor. Y ese conocimiento que nosotros es milenario, apenas estamos compartiéndolo con el mundo. Nosotros, por ejemplo, hicimos una cosa muy interesante. Hace algunos años contratamos 20 sommeliers importantes de México. Y les dijimos, oigan, a ver, vamos a caracterizar el chile como si fuera un alcohol, como si fuera un vino tinto, por ejemplo, ¿no? Y entonces dijeron, a ver, el chile chipotle, ¿qué notas tiene? Y entonces ahorita ya todo eso lo tenemos y eso lo usamos en las ferias y en las tajinizaciones que teníamos en un tour que hacíamos ahí en Guadalajara. Tajinizaciones. Entonces, por ejemplo, en las ferias llevamos pues como si fuera una cata, ¿no? Una cata de chiles. Entonces, el chipotle pues tiene notas de chocolate, por ejemplo, ¿no? Muy claras. Y eso no, pues con el expertise de estos hombres, pues funcionó muy bien, ¿no? Entonces tenemos una figura que nosotros le llamamos el chilelier. Chilelier. Sí, así como un sommelier. El chilelier son gente en Tajín que conoce muy bien del chile y que puede enseñar. Hace poco, por ejemplo, nos invitaron en Los Cabos, hubo una reunión de chefs los mejores chefs de Canadá, México y Estados Unidos. Y entonces pidieron que fuera un chilelier a explicarles este tema del chile, ¿no? Porque hay mucho, el chile eventualmente pues viene de aquí, ¿no? Prácticamente el uso. Aunque originalmente viene de Sudamérica, hace 7,000, 8,000 años, lo trajeron las aves. Pero aquí es donde se desarrolla, se siembra, se reproduce. ¿Tienes el centro de investigación? Luego tenemos una área de siembra, nada más chile de árbol y agualica. Un proyecto de agricultura controlada. ¿Y produces todo lo que consumes? No. Sí, prácticamente ya, ahorita sí. De chile de árbol, sí. ¿Por qué chile de árbol? Porque es uno de los 2 chiles que tienen denominación de origen. El habanero y el chile de árbol yagualica. Es como un poco, a ver, sucede un poco con el chile, me preguntan, ¿por qué denominación de origen? Pues porque sucede como con el vino, es el terroir, que le llaman los franceses. O sea, esa combinación de tierra, de tipo de tierra, de altura, de hora sol, de lluvia. Porque no son de invernadero tampoco. No. Todo eso te da una variedad de chile. Un tipo de chile, un tipo de picor, de color, de sabor. Por eso tienes una denominación de origen. Los chinos se llevaron, por ejemplo, el chile de árbol. En los 80 se hicieron una colecta importante de semillas y se siembra sobre todo en una zona, una provincia que se llama Yunnan. No Hunan. Yunnan está al lado del Tíbet. Y bueno, hemos ido varias veces ahí. El chile parece árbol, pero ni sabe, ni tiene el color, ni tiene el picor, ni tiene el sabor. ¿Por qué? Porque es otro terroir, como dicen. Es otra. Por eso le dan denominación de origen. Entonces, esta segunda unidad hace eso. La tercera unidad lo que hace es industrializar el chile. Nada más eso hace. O sea, lava, sanitiza. Y todo es consumo propio. No, también vendemos a otras compañías. Hay compañías muy grandes que consumen mucho chile. Aquí en México, por ejemplo, te puedes encontrar a Bimbo con Barcel, pues, y a PepsiCo, ¿no? Que consumen mucho chile molido. Y así en el mundo hay muchos consumos de chile, ¿no? Entonces, esta empresa es industrial. Hace molidos de todo tipo de granometría. Y la otra, pues la cuarta es la planta, que es una planta muy interesante que terminamos hace unos 3 años. Es una planta LEED, que es la única planta LEED de alimentos en México. Y ese nivel oro. Porque a veces tienes el nivel normal, y luego el plata, el oro y el platino. Entonces logramos, es una planta muy, muy bonita, está hecha para visitarse. ¿En dónde está? Ahí en Tala, ahí a media hora de Guadalajara. Ahí están todo ese
le llamamos el Mundo Tajín porque hacemos visitas que duran un día. Entonces, ahí tenemos los viveros, toda la parte de investigación. Entonces se hace un recorrido, se les pasa un video de la historia del chile. En un granero tenemos como un teatro y dura un día con toda una comida que hacemos en una hacienda de la... Wow. Es muy interesante y a los extranjeros les encanta porque es una inmersión en el mundo del chile. Bueno, Arturo está tratando de hacer lo mismo en Tepa. Sí, exactamente. Sí, que me muero de ganas. Ya fui a la hacienda en construcción y vi el taller y vi los alambiques, pero lo que tiene en el proyecto... Tiene la fábrica de cerámica también. La fábrica de cerámica, exactamente. Que eso es algo en lo que tú también estás muy involucrado, Sí. no con él, pero sí a través de la escuela. A través de la escuela. Y hoy tienes más de 100 SKUs. ¿Cuántas plantas tienen? Nada más son esas. Es esa. Tenían 3 o 4 y las centralizaron. Sí, las centralizamos ahí. Son prácticamente, sí, van a ser 3 plantas. Oye, Horacio, a ver, quiero darle un poco de giro a la conversación, porque esa es una parte ciertamente, pues la que ha construido tu patrimonio y la que tiene el nombre de México en el mundo. Pero no solo estás haciendo cosas hacia afuera, pues también, como ya lo decías, ¿no? Desde joven tienes este interés, has tenido la cosquillita y has estado ya en el servicio público ahora por segunda ocasión. Sí. Fuiste diputado federal, ahora eres secretario estatal y tú famosamente has dicho que los empresarios no deberían de estar en la política mientras son empresarios, pero tú sí. ¿Por qué? Sí, eso es un tema. A ver, yo creo que es por los tiempos que estamos viviendo. No deberían, yo creo que los empresarios tenemos que generar valor en la empresa. Ese es nuestro lugar. Sin embargo, debería de haber, hay momentos como los actuales en que tenemos otra responsabilidad del país, ¿no? Entonces hay que entrarle. Hay que entrarle, aunque no debería ser, estoy de acuerdo y sigo pensando en lo mismo. A ver, el empresario sí se puede, yo creo que sí se vale como Cloutier. Salirte, quemar las naves, o sea, ya dices, oye, ya no soy, ahora soy esto. Eso se va, te vas a cambiar de vestilla. Lo que creo que yo que me refería es que no se vale estar en las dos sillas. Eso no está bien. No está bien. Yo creo que estamos viviendo un mundo de excepciones ahorita, donde pues la verdad es que la calidad de políticos también y de empresarios que tenemos es pobre, pues, de líderes en general, ¿no? No hay, se extrañan esos liderazgos grandes en todos lados, ¿eh? ¿Por qué? Y más que hablar de política, me gustaría que me dijeras por qué crees que hay un vacío de liderazgo. No eres la primera persona que me lo dice. Es el tiempo que estamos viviendo, yo creo que es propio de un cambio de época. O sea, porque hay tanto cambio que quizás los liderazgos no han emergido. Va a haber su momento, ¿no? Seguramente van a emerger. Pero sí también yo creo que es una sociedad muy cómoda, ¿no? Los que podemos hacerlo, no lo hemos hecho. Eso es terrible. ¿Qué fue lo que te orilló en esta primer intento de verdaderamente ir por un puesto? Porque aparte ni siquiera fue plurinominal. Fuiste de elección popular, hiciste campaña. ¿Qué aprendiste de ti? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? A ver, ese fue un proyecto de un grupo de empresarios que tenemos en Guadalajara. Es un grupo que ya tenemos 10 años, que son empresarios de los principales grupos ahí, que nos juntamos y tenemos un objetivo no somos un grupo público, pero tampoco secreto. Y entonces uno de los proyectos que teníamos era cómo incidir para que el Congreso en el 21 no cayera en manos de un solo partido. Y entonces decidimos hacer una promoción en 17 estados donde había rentabilidad política. ¿A qué te refieres con rentabilidad política? O sea, que se podía lograr algo para llevar diputados. Empezamos a ir a varios estados a platicar, no con las cámaras, sino con los empresarios que inciden, el grupo de los 8, el grupo de los 12, en fin, esos empresarios. Y de forma apartidista hasta este momento.
Apartidista, pero sí diciéndoles a los empresarios, mira, así ha sido su dinámica de sus diputados federales de su estado las últimas 5 elecciones y vale la pena que se involucren, que promuevan candidaturas y que apoyen económicamente y estratégicamente. Ese era el planteamiento. Me tocó ir a al primer estado y me dio mucha pena porque yo estaba diciendo, oye, métete a la alberca, ¿verdad? Pero está calientita. Pero yo no estaba adentro. Entonces regresé de esa vuelta y hablé con el gobernador. Le dije, oye, yo quiero ser diputado por mi distrito. Me dice, pues estás loco. O sea, va un panista. Ese es el distrito más panista de todo México, tradicionalmente. Dice, y además ahí va a ir el ex gobernador, fue ex alcalde de Guadalajara, ex secretario de Gobernación. Y le entré y ganamos. ¿Cómo? ¿Cómo vas contra la maquinaria? Yo creo que se sumaron muchas gentes, se sumaron tanto priistas como panistas como emesistas. Y yo creo que algo que también entendimos es ganamos muchos lugares donde Morena había ganado en el 18. Por ejemplo, había una zona de pobreza extrema que me comentó uno de las gentes ahí de MC, me dice, ahí ni te metas, porque ahí perdimos en el 18, vas a perder tiempo, dinero y nada. Y lo que hice fue lo contrario. Ahí empecé mi campaña, ahí la terminé, en esa zona de extrema pobreza, que es donde tenemos ahora una fundación. Porque yo quería entender qué estaba pasando. Y gente invisible, ¿no? A 15 minutos de Andares, por ejemplo. Y entender esa realidad, sí, es difícil, pero es imprescindible entenderlo. Porque es lo que no hemos terminado de entender los empresarios en México, por qué está un gobierno de estos o por qué votan la gente. Y no entendemos. Estamos hablando de dos lenguajes diferentes. ¿Qué descubriste? Yo creo que hay una realidad de pobreza y desigualdad terrible en México que no hemos atendido, ¿no? Y los empresarios hemos sido muy buenos para crear riqueza en México. Somos buenos, en general, pero muy malos para distribuirla. Muy malos. Y eso no es sostenible. Cuéntame, cuando regresaste, después de haber ganado las elecciones, entiendo que regresaste a esta comunidad. Sí, bueno, estaban estañados. De hecho, se enojaron cuando regresamos porque nos decían, es una comunidad de 30,000 gentes de extrema pobreza. Y se enojaron porque decían, oye, pues, ¿qué están haciendo aquí? No, pues les dijimos que íbamos a regresar. La selección fue en el domingo y el miércoles ya estábamos ahí. No, a ver, díganos exactamente qué están buscando. No, le dije que vamos a trabajar con ustedes para ayudarle en lo que se necesite aquí. Todo bueno quería, ¿no? El tema es que, a ver, el tema de pobreza y desigualdad. Pobreza, la gente no entiende la diferencia normalmente de pobreza y pobreza extrema. Son dos mundos diferentes. Y eso está muy mal. Porque es muy difícil. La gente de pobreza extrema está abajo de la línea de flotación. Se está ahogando. Y las cosas que a veces pensamos, una despensa mensual o una cobija anual, que puedes ponerle palomita a tu caridad anual, pero que no es una solución, parece. A esa gente, para que salgan, necesitas darle un salvavidas donde le tienes que inflar, por así decirlo, diferentes cavidades al mismo tiempo. Al mismo tiempo tienes que darle salud, trabajo, atención psicológica, atención espiritual, deporte, cultura, todo al mismo tiempo para que salga. Cuando sale, esas acciones puntuales sí funcionan. La despensa funciona más. Sí sirven, pero no las van a sacar. Entonces, porque es un lugar donde hemos abandonado a esa gente, tú, yo, los gobiernos, los empresarios, las iglesias. Están ahí. Son invisibles para nosotros. Eso es lo que vi. Dices que terminas incluso hasta desencantado, decepcionado de la política, porque es un negocio de muy pocos.
Sí. Bueno, sí, desencantado un poco del partido por el cual aquí yo no pertenezco a ningún partido. Nunca he pertenecido, no pertenezco y no quiero pertenecer porque no hay una opción que me llene. Pero este partido pensé que era una opción. Pero al final me entendí que es un negocio como todos. Un negocio que tiene sus stakeholders, ¿no? Y esos están siempre lucrando con esto, en el poder y en el dinero. Y Movimiento Ciudadano, pues no es diferente de eso. Aunque hay muchísima gente muy valiosa. Y sí pensé que era una opción, pues, diferente. Me encontré que no. Creo que sí inició así. Sí fue un movimiento muy, muy interesante. Y hay mucha gente desencantada, ¿no? Cuando menos a cómo está manejándose, ¿no? En este momento. Y decides regresar. Es que no tenía planes de regresar. A ver, de hecho yo ya había rentado un departamento en otro país, etcétera, para estar ahí más tiempo. De hecho me fui 3 meses fuera, ya previendo eso. Pero hubo una propuesta que me llamó la atención del gobernador Lemos. Una propuesta en un tema que yo considero que es la solución de México, que es la educación. Y me parece que es el igualador social más importante que hay. O sea, la educación. Y Jalisco se ha mantenido con una política muy interesante en el tema de educación. Hemos tenido un secretario, Juan Carlos Flores, en el sexenio pasado muy bueno, estuvo con Alfaro, y va a repetir. Y luego hicimos un fideicomiso, los empresarios promovimos un fideicomiso hace 3 años. Le aumentamos 50% el impuesto a la nómina. Pues del 2 al 3. Pareciera poco, pero es un dineral. Este año van a ser como 5,000 millones de pesos. Para educación nada más. Entonces, y esta otra secretaría que nosotros me metí, pues tiene toda la parte de la educación superior. Tiene 20 planteles. Sí, me contabas que no es educación básica, es educación superior, ciencia, tecnología, innovación. Es que en Jalisco se dividieron. En Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Yucatán. Guanajuato ya dio para marcha atrás y México y Yucatán no terminan de jalar bien. En Jalisco funciona muy bien la división. Y está muy interesante, porque es una apuesta a toda la parte de ciencia y tecnología. Y y está toda la parte de investigación también ahí. Tienes 20 planteles, tienes más de 20,000 alumnos en universidades en todo el estado. Y creo que es una gran apuesta, pues, la educación. Entonces, ese planteamiento que me dijo Pablo, oye, pues pueden trabajar muy bien Luis Aranguren, que está metido en el fideicomiso, Juan Carlos Flores y tú, y poder hacer un buen trabajo para Guadalajara, para seguir empujando Jalisco la educación. Y eso sí me llamó la atención. Porque eso es algo en lo que creo, pues. En Tajín, por ejemplo, la educación es gratuita. Nosotros hemos trabajado varios años ya para que no haya rezago, no hay nadie que no. Todos tienen primaria, todos tienen preparatoria. Y yo creo que el año que entra vamos a tener ya todos con prepa. Y luego si quieren estudiar carrera, pues se nos paga gratuito o maestría. Creemos en ese tema y eso es como una forma de ver la persona, ¿no? El tema de educación es muy relevante. Y entiendo que donan 20% de las utilidades o es sí. De las utilidades del Family Office. De las utilidades que retiramos, sí. El 20% se van a educación desde que empezamos hace 40 años y porque creemos en ese tema, ¿no? Sí creemos mucho. Entonces, pues es un tema de congruencia. Yo esperaba ya estar más tranquilo, pero vale la pena, por Jalisco, por México. Hablas de algo que llamas el gran engaño, el concepto de que viviremos mucho tiempo. Y yo con mis invitados platico mucho sobre vivir más de 100 años, ¿no? De que tenemos más tiempo del que a veces nos damos crédito. Y tú dices que eso es mentira. No sé si lo dices en el sentido breve, de... ¿no?
Es breve. Es que vivimos como si no nos fuéramos a morir. Pero la verdad es que no. Tenemos que prepararnos y cada día estar pensando en eso. Yo creo que sin agobiarse, ¿eh? Pero sí teniendo claro que, pues que tienes que vivir etapas, ¿no? Y esas etapas, pues, a veces se acortan, ¿no? Y en este ejercicio de vivir como si nos fuéramos a morir, pues ahí está la construcción del legado, ¿no? Y pues, Sí. tú tienes 6 hijos. 6 hijos. Dices que los hijos no son nuestros proyectos, nada más que hay que apoyarlos. Sí. Muchos creemos a veces erróneamente que es nuestra chamba formarlos, cuando la realidad es que ellos se van a formar independientemente de lo que hagamos. Sí, claro. ¿Cómo piensas tú de la paternidad? Sí, a ver, yo creo que hay que poner todo lo que esté de nuestra parte para primero yo creo que estar. Creo que una de las cosas que falta en estos tiempos de las sociedades es estar más con los hijos. En una sociedad donde los cambios son tan rápidos, tan vertiginosos, es difícil a veces estar. Y yo creo, y lo otro, sí, yo creo que acompañarlos, ¿no? Es difícil a veces también cuando tienes una posición de éxito, la que sea. Pareciera que a los hijos les pesa ese tema. Como si estuviéramos esperando algo de ellos. Y la verdad no estamos esperando nada. O sea, yo como católico, bueno, espero que se vaya al cielo, mis hijos. Pero lo que quisiera es que fueran felices aquí en la tierra. Eso es lo único. Que si son ingenieros, que si son artistas, que si son médicos, que si no quieren ninguna profesión, si eso es su proyecto de vida, pues apoyarlos. No son nuestro proyecto, pero sí ayudarlos a hacer un proyecto donde ellos sean felices, eso sí. Y en relación con la empresa, ustedes han trabajado mucho en la construcción de un gobierno corporativo, de un gobierno y protocolo familiar. ¿Cómo se maneja la transición o la evolución del management cuando pues, las nuevas generaciones tal vez empiezan a tener interés de participar en la empresa? No puedes mandar después de la muerte, primero. Eso está claro. Entonces, lo que puedes hacer son intentos de hacer cierto orden, ¿no? Tenemos como dividido lo que son la empresa, Industrias Tajín, donde están estas 4 unidades, y eso pues lo más profesional posible, hacer un gobierno cada vez más corporativo. Pero tenemos otra área que es la oficina familiar, que le llamamos, pero que más bien se encarga de mantener unida la familia. Yo creo que uno de los temas más complicados es si tienes un proyecto familiar como el que tenemos nosotros, de 2 hermanos, tienes que trabajarlo y cuesta. Tienes que esforzarte por mantener unidos, celebrar los cumpleaños, hacer cursos, capacitarte, entrenar a todos para sentarse en un consejo y que actúen como dueños. Porque en un consejo, yo creo que tú lo que no puedes hacer es alguien empresario. Y entiendo que empresario no es un pasaporte a la eternidad. Es una profesión normal, como cualquier otra. Pero no puedes hacer nadie empresario. Yo no creo que puedas hacerlo. Lo que sí puedes hacer, pero sentar en una mesa de consejo, hacer los dueños, o sea, no importa si es cura o si es enfermera o cualquier profesión digna, se puede sentar y saber generar valor, y enseñarlos dónde se pierde el dinero y cómo se gana. Eso es lo que tratamos de hacer. Tratar de que generen valor en un consejo. ¿Y cómo los entrenas para esto? Con una compañía que hemos contado, ya tenemos 4 años. ¿Cómo se llama? Ellos se llaman Legacy. Legacy. Es una compañía colombiana. Sí, es un grupo muy interesante y tienen toda una metodología. Para entrenar a las nuevas miembros de las familias sí, a participar en el consejo. No necesariamente a tener un rol operativo. A ser consejeros, exactamente. Sobre todo, el concepto que tiene esta empresa es familias empresarias, no empresas familiares. Son 2 conceptos. ¿Cómo explican la diferencia? Pues que lo que se trata aquí es que
los hijos puedan llegar a ser empresarios, los que quieran ser. Y los que no estorben ni que ayuden, pero que se beneficien. ¿Y cómo es eso? La tercera pata es eso. Ahí apoyamos a los emprendimientos de los hijos. ¿Tienes alguna regla de montos, tiempos? ¿Cómo se ve? Pues la idea es que ellos, si un hijo presenta un proyecto, si cumple las reglas durante 5 años, las metas, puede llegar a tener un 20% y le puedes comprar un 10% adicional, hasta un 30%. El otro 70% pues puede ser o de la familia o puede ser también con un socio externo. O sea, es muy versátil. ¿Qué ventajas hay? Si la empresa tiene que ver con Tajín, un emprendimiento, necesariamente en 10 años tiene que vendérselo a Tajín. Porque si no, vamos a generar un conflicto de interés. Pero si no tiene, ¿qué ventajas tiene un hijo con eso? Aprende, tiene ingresos y genera capital, ¿no? También el tema de bienes raíces y de inversión está ahí mismo metido. O sea, y eso es como una pata, ¿no? Y la otra, prácticamente lo que hace es la unión familiar y ve temas de pagos de salud, seguros de salud y pagamos maestrías o doctorados los que quieran estudiar, ¿no? Pero más que nada es eso, mantenerla unida a la familia. Dices que un emprendedor tiene que tener 360 grados y cuidar su salud, su espiritualidad, su aprendizaje. Sí. ¿Qué hábitos no pueden faltar en tu día? Pues yo creo que el ejercicio físico y el ejercicio espiritual. Esas dos cosas yo creo que ¿Cómo se ven en tu día? Yo que hago, por ejemplo, bueno, es caminar o pesas o lo que sea esto, ¿no? Para mantenerme una hora de ejercicio. Y también temas de oración, ¿no? Durante el día. Relacionados con mi religión. Que eso es, yo creo que eso es lo que te mantiene, ¿no? Pero disfrutando siempre, Siempre disfrutando, ¿no? Porque si no te agobias. ¿Qué haces para disfrutar? ¿Qué haces para desconectarte? Aparte de ir a pescar. Pues nada, la familia, amigos. Me gustan las caricaturas, por ejemplo. ¿Te gustan las caricaturas? Sí, muchísimo. ¿Cómo cuál? Todas. Es que para mí es... Yo no voy al cine a sufrir, por ejemplo. Sufrir vidas y menos a sufrir vidas de otros. No, me gustan todas las caricaturas. Las de Pixar me encantan. Todas las que salen nuevas. O sea, películas animadas nuevas. Sí, todos esas siempre las veo. Sí. Y ahora las veo tengo 5 nietos, entonces con algunos ya van a la... ¿Tienes alguna favorita? Me gusta mucho el Rey León, toda la saga esta que está ahora acaba de salir Mufasa, ¿no? Me parece muy interesante. Pero creo que son muy buenas todas. Sí, me fascina, las caricaturas. Horacio, a ver, tienes una empresa pues, multinacional, cientos de empleados, ahora tienes este nuevo rol relativamente nuevo en el gobierno estatal, con un impacto, pues, puede ser muy trascendente. ¿Qué es en los próximos 12 meses lo que más te está llamando? ¿Dónde quieres verdaderamente redoblar esfuerzos? El proyecto que más te emocione. Seguir haciendo la empresa institucional, yo creo que cooperando con mi hermano y con mi socio, haciendo una empresa más institucional. Creo que eso es muy importante. Empujando mucho esta nueva marca a nivel de ya creo que es fundamental. Y en el tema de desarrollo, este tema de la Secretaría, me parece que estamos en un parteaguas. Hay un tema en el mundo. Después del Internet, creo que la mayor innovación es inteligencia artificial. Y ese tema no acabamos de estar metidos, pues. Esta Secretaría es un lugar donde, como tienes relación con Intel y con Oracle, con todas estas compañías que tienen centros de investigación en Guadalajara y que están metidos de lleno en todos estos temas que vienen de computadora cuántica y la neuromórfica y todos esos temas de inteligencia artificial. Creo que eso necesitamos meterlo en las nuevas generaciones. Necesitan ya. ¿Y tienes una idea de cómo se puede ver eso? Estamos ahorita buscando una plataforma. Analizamos una plataforma de una compañía colombiana también, de internet, de educación y tema tecnológico,
que nos pareció, estamos analizando para ver cómo podemos llegar a más gente con el tema de capacitación cuando menos, primero en el concepto, ¿verdad? Que se metan y luego ya trabajar en temas. Creo que también puede ser una oportunidad para la gente pobre de cambiar su realidad, porque pueden trabajar en sus casas y volver a ser hogar. Una de las cosas más graves que encuentras en la sociedad mexicana es que muchos de los hogares están rotos. Están rotos porque tienen que salir a trabajar él y ella. Y los hijos están volando. O sea, están sujetos a accidentes, a crimen organizado, a todo lo que te imagines. Todo sucede ahí. Todo lo que te imaginas y lo que no te imaginas. Entonces, esa oportunidad de la inteligencia artificial de llegar, de regresar a hacer un trabajo rentable adentro, eso me apasiona. Para cerrar, Horacio, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? No, pues que se vale soñar. Que se vale soñar y además porque los sueños se pueden convertir en realidad. Horacio, qué inspiradora historia. La ligereza con la que cuentas 40 años de construcción de uno de los que hoy creo que son íconos nacionales. Es increíble los aprendizajes que compartes. Eres un crack y bueno, lo que estás haciendo hoy en servicio público, yo creo que es la palanca más grande a la que cualquiera tiene acceso para verdaderamente hacer un impacto. Qué bueno tener a gente como tú ahí. Gracias por estar hoy aquí. ¿Dónde puede la gente saber más de ti, seguir lo que haces en el gobierno, obviamente conocer más de Tajín? Pues creo que hay redes del gobierno. Ahí no sé si es muy bueno para eso, pero ahí están contando siempre qué está haciendo. ¿Tú estás en alguna red más activo? ¿Prefieres Twitter? Twitter. Sí. Sí. Perfecto. Pues ahí ponemos el link al Twitter. ¿Algo que quieras agregar? No, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que la pasé muy bien. Muy, muy interesante. Y gracias por la oportunidad de platicar con tantas personas, ¿no? No, al contrario. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Sé que viniste nada más a esto y te regresas. Sí. Gusto tenerte aquí y bueno, es tu casa. Gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te haya gustado y si fue así, ojalá y lo puedas compartir con alguien para ayudarnos a llegar a más gente. Y además, si quieres recibir todos los viernes un correíto muy corto de mi parte con lo último que estoy viendo, lo que estoy descubriendo, probando, desde gadgets, suplementos, artículos que veo, series que veo, lo que sea que me recomiendan mis amigos o mis invitados, te lo puedo mandar si te suscribes a mi newsletter Viernes de Cracks. Es totalmente gratis y puedes registrarte en cracks.la/viernes. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks.